Un caro saluto a tutte le giubbe rosse che sono in ascolto. Oggi vi portiamo una puntata di grande rilievo con un ospite di calibro internazionale. Si tratta di José Abdala, che saluto calorosamente. Bienvenido, José. Gracias. José è un ex ufficiale delle forze di operazioni speciali dell'Aeronautica Argentina, oggi si impegna come analista geopolitico di grande calibro e ha scritto moltissimo sul tema di cui parleremo oggi, che è la geopolitica latinoamericana e soprattutto della dipendenza latinoamericana dalle forze straniere. In particolare vi faccio vedere un saggio, adesso brevemente, che ha scritto sull'affondamento del sottomarino argentino San Juan nel 2017. Si è parlato moltissimo anche nella stampa internazionale di questo caso qui. Troverete questo saggio sul portale di José, di cui lasceremo tutti i contatti in descrizione. Io passerei subito alla prima domanda. José, te hago enseguida la primera pregunta. Hablamos de geopolítica en Latinoamérica en general. ¿Qué nos podés contar del rol que están ejerciendo China y Rusia en confronto a los Estados Unidos, que siempre fueron, digamos, el gran patrocinador de América Latina? ¿Y cuáles son las áreas de conflicto? Sabemos que, por ejemplo, China construyó un gran puerto en Chancay, en Perú, y esto abrió, digamos, el comercio latinoamericano al Pacífico y al Asia. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, tenemos a la Argentina en el Atlántico Sur con, por ejemplo, Navitas, que es una empresa israeliana que se ocupa de los yacimientos de petróleo en el Atlántico Sur. ¿Cuáles son las áreas de conflicto, de potencial conflicto en América del Sur y en el Atlántico Sur entre los dos bloques, digamos, geopolíticos que se están formando hoy día? Hay dentro del concepto de guerra híbrida, donde hay una serie de variables que parecen no conectarse entre sí, pero están todas conectadas. Está la parte de finanzas y la parte económica, la parte militar y la parte de extracción de minerales, petróleo y oil and gas. Así que hay una conjunción de factores muy importantes en América del Sur. Como bien lo nombraste, Chancay. Eso fue un problema y es un problema muy grande para Estados Unidos, ya que estuvo Xi Jinping con la inauguración del proyecto. Es un proyecto que va a acelerar los procesos de transporte de contenedores entre China y Perú, un lapso menor de 10 días. Se habla de que Brasil quiere un ferrocarril directamente hacia Perú para transportar cereales. Esto también sería terrible para Estados Unidos, teniendo en cuenta que si bien Brasil es el elegido de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente cuando asumió Lula, que la felicitó en su momento el Partido Demócrata, también son parte del BRICS, ¿no? Y el BRICS está pesando cada vez más fuerte a nivel internacional, no solo en la parte geopolítica, sino también hablando de una posible desdolarización que sería catastrófico para Estados Unidos. Entonces, aparte del puerto de Chancay, hace poco el Comando Sur estadounidense aseguró el puerto de Quetzal en Guatemala, donde se va a hacer cargo de la actualización de infraestructura el Army Engineer Corps, que es el cuerpo de ingenieros del ejército, que también entiendo estaba trabajando en la hidrovía en la parte paraguaya. Tengo que ver si es la misma unidad, porque no lo recuerdo en este momento. Después tenés que Paraguay también es Estados Unidos con Peña, Uruguay es Estados Unidos, Chile. El único que queda fuera de lugar sería Bolivia, que tiene un tratado de seguridad con Irán, y eso en Argentina, especialmente en el gobierno de Milei,
traiga un dolor de cabeza. Y Estados Claro, Unidos, estamos viendo un reposicionamiento de algunos países sudamericanos, sobre todo Argentina. Argentina era un país que tenía una posición, digamos, un poco híbrida porque le iba atrás a Estados Unidos por algunas cosas y por otras, digamos, que estaba, por ejemplo, tenía un tratado de comercio con China, empezaba, digamos, a asomarse a otro mundo. Y ahora estamos viendo un reposicionamiento, claro, llevado a cabo por el gobierno de Milei. ¿Hay otros países en América Latina que también están siguiendo esta misma trayectoria o es solo Argentina? no, Paraguay es muy fuerte, en la misma línea, es exactamente la misma línea Israel-Estados Unidos, que es el atlantismo geopolítico, bueno, Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos y Israel, obviamente, ¿no? Que son los que manejan en realidad todo Occidente. Chile, Chile tiene ejercicios militares muy fuertes con Estados Unidos, tiene mucha ayuda de Gran Bretaña. Recordemos que Chile en su momento nos abrió a los argentinos otro frente de combate cuando fue la guerra Malvinas. Hubo comandos ingleses operando desde Chile. Les pasaba información sobre el despegue de nuestras aeronaves y posiciones de nuestras unidades y tuvimos que desplegar gente a la cordillera, ¿no? El cambio que está viendo ahora, por ejemplo, ahora estuvo el ejercicio que es de Fuerza de Operaciones Especiales, que se llama Estrella Austral, que siempre participaba Estados Unidos y Chile. Y generalmente lo hacen con el 7th Special Operations Group de Estados Unidos y en el último hacían afán de haber entrenado al norte de Antártida, que eso es un dato importantísimo. Claro, Ellos no decían que estaban entrenando en Chile o en Punta Arenas o al sur de Punta Arenas. Estaban diciendo que están entrenando al norte de Antártida, porque volviendo a la pregunta, hay un conflicto muy grande que se está empezando a despertar en Atlántico Sur, cuando Rusia dice que encontró un yacimiento de petróleo enorme en el sector antártico británico, que esto lo hizo el año pasado, y esto generó un problema enorme en la que es la diplomacia argentina, que en ese momento, si me recuerdo, estaba Mondino, Díaz Mondino. Está Laura Richardson, que es la ex jefa del Comando Sur, está hablando sobre evitar a toda costa la penetración Rusia y China en América del Sur y decía que las democracias estaban en peligro, o sea, las democracias desde su punto de vista, ¿no? Que es, claro. Recordamos al público italiano, al público europeo que nos mira que el sector antártico británico coincide con el sector antártico argentino. O sea, estamos hablando de la misma península que está reivindicada por Argentina, Chile y Gran Bretaña. Exacto. entonces, claro, entonces mira, justamente cuando los chilenos, especialmente en redes, que no sé si es la Brigada 77 británica o es inteligencia chilena, pero en redes cuando hablamos de Antártida, ellos dicen la Antártica es chilena y británica. Claro. Ese es un dato muy importante. Estados Unidos, a través de su embajadora, estuvo visitando varias bases navales el año pasado, a fin de año pasado, y agradecía a Chile el hecho de que Chile cooperara tanto con la logística antártica, con la seguridad en el hemisferio sur, y categóricamente dijo que, no habían, que Estados Unidos apoyaba al 100% la soberanía de Chile en todo el estrecho de Magallanes. El estrecho de Eh, Magallanes, el paso bioceánico, así como estamos viendo que hay una puja por los puertos en el Pacífico, claro. es de gran importancia por los problemas que están teniendo en el canal de Panamá con el bajo volumen de agua. Y Claro. con Trump decía con la injerencia china, etc. Entonces están buscando de hacerse fuertes en todos los pasos bioceánicos en Atlántico y Pacífico y acaparar la mayor cantidad de puertos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, especialmente en el Pacífico, y evitar así lo que ellos llaman la penetración china y rusa. En Argentina se eligió por el avión F-16 que no cambia el balance de fuerzas en el Atlántico Sur. Es un avión que no sirve. Si tenemos en cuenta que Argentina tiene un conflicto en curso con Gran Bretaña por
las Islas Malvinas y todo el territorio. El F-16 obviamente no sirve, tampoco sirve contra Chile, sino que en la concepción de la gente que está manejando a Milei, la concepción es que Argentina, Chile y Gran Bretaña sean aliados en el Atlántico Sur para frenar a China y a Rusia. De Rusia. Claro. Esa era una de las preguntas que yo quería hacerte, una subpregunta. O sea, ¿qué determinó la compra de los F-16 en contra de los, me parece que se llama JF-71, el caza chino? Claro. O sea, ya estaba hecha la compra por los cazas chinos y de repente, bueno, asumió Milei y se decidió por el F-16. A nivel estratégico, o sea, ¿qué es lo que comporta esto? O sea, para Argentina, para la soberanía de Argentina y con Argentina, digamos, toda la parte de América del Sur que no quiere estar aplastada, ¿no? por el anglosionismo y por los angloamericanos. ¿Qué comporta a nivel de logística militar, digamos? ¿No? O sea, comporta que el enemigo sepa tus pasos, que conozca tus herramientas. Me imagino que debe ser una gran debilidad. Sí, es una gran debilidad, te lo respondo rápido. El F-16, los británicos estuvieron haciendo mucho lobby previa a la compra de los F-16 o el JF-17 porque decían que el F-16 lo conocían y no era un problema para las islas, no era una amenaza, y de hecho el UK Defense Journal sacó un video mofándose de cómo destruirían a todos los aviones F-16 si atacasen Malvinas. Teniendo en cuenta que en Malvinas hay 4 Eurofighter Tranche 1, pero bueno, el Reino Unido ya está por el Tranche 3 del Eurofighter y está por desarrollar otra nave de combate, el GCAP, y están haciendo una integración entre el F-35, por lo que leí hace unos días, el F-35 y el misil Meteor, que es un misil bastante importante. Entonces, Gran Bretaña hizo mucho lobby para que nosotros no compremos el JF-17, porque el JF-17 venía con transferencia tecnológica y venía con tope de armamento. O sea, venía con todo lo antibuque. El F-16 viene sin nada antibuque hasta ahora. Lo que podemos ver, tal vez lo más claro sería lo que sucedió entre Pakistán y la India hace una semana, cuando con un misil chino PL-15, que es de prestaciones muy importantes, en su primer momento se dijo que fue un JF-17 Block 3 el que disparó el misil, que derribó al Rafale. Después se dijo que fue un J-10 chino. Pero esto pone sobre la mesa la importancia de por qué querían el F-16 y no el JF-17 chino, porque en caso que la Fuerza Aérea Argentina hubiese comprado el JF-17 chino, le habría un nuevo frente de combate no cinético, o sea, dentro del concepto de guerra híbrida, un frente de combate no cinético al Reino Unido y a la OTAN del Atlántico Sur, y eso los obligaría a reforzar Malvinas y poner recursos en toda esa área del Atlántico Sur cuando tenían la guerra en Ucrania, y cuando sabemos que Gran Bretaña al momento tiene un serio problema con la flota de submarinos y la flota en general y sus fuerzas armadas, y no pueden al mismo tiempo estar en una guerra híbrida contra Rusia y contra Argentina al mismo tiempo, ¿no? Claro. Eso sí, es un tema muy, teniendo, digamos, las fuerzas, porque recordamos que los británicos están en primera línea en Ucrania, son los primeros patrocinadores, digamos, de esta guerra, se vendrían a faltar con recursos, digamos, si tuvieran otro frente. Otra pregunta que te quería hacer, José, es sobre el rol del narcotráfico en América Latina. Vos hablaste mucho de este tema en tu canal, en Telegram y en X. Estamos viendo como algunos países latinoamericanos están, digamos, sacando la atención de las fuerzas militares de cada país, digamos, de su principal rol de defensa y aplicándolos digamos, un rol de fuerza de policía. ¿Qué implica esto, digamos, para
el conflicto del que estamos hablando, ¿no? De Estados Unidos, el ala anglo-sionista contra Rusia y China. ¿Qué comporta? Bueno, eso es doctrina pura estadounidense, que obviamente pasa de tener fuerzas armadas, pasa a tener una especie de gendarmería, policía para cuestiones internas, y lo único que hace es, como pasó en México, como pasó en Colombia, como pasó en Ecuador, es recrudecer los combates porque los grupos de narcotráfico, que a su vez están apoyados por fuerzas geopolíticas que no lo hacen de manera frontal, eh, comienzan a adiestrarse de otra manera y comienzan a tener otro tipo de armamento para hacer frente a las Fuerzas Armadas. Entonces Estados Unidos, a través de su doctrina, que la expande a través del Comando Sur, lo que hace es que debilita las Fuerzas Armadas para que no puedan ejercer una tarea de combate, de defensa, y las pone a luchar contra el narcotráfico, lo que a su vez te lleva a esto a un conflicto social sin precedentes y que no tiene fin. Porque la lucha contra el narcotráfico, poniendo Fuerzas Armadas, no tiene fin. O sea, es infinita. Aparte por los sueldos. Vos fíjate que prácticamente la mitad de los militares en Argentina están debajo de la línea de pobreza, con sueldos bajísimos. Cae un narcotraficante y le ofreces $10.000 por mes para trabajar con él. Entonces, sumado a que ya tenemos serios problemas de disciplina, serios problemas de adiestramiento y de entrenamiento, esto sería catastrófico a nivel de Fuerzas Armadas y entra de lo que es dentro de la doctrina Monroe y el protocolo de Roosevelt. Para engancharlo con el tema que me habías preguntado antes, cuando Villarroel es el discurso del 2 de abril, ella habla de una alianza hemisférica con Estados Unidos y en un momento dice no nos traigan sus guerras acá, que entiendo yo se refería a China y a Rusia, por el conflicto que puede llegar a suceder en el Atlántico Sur a futuro. Pero bueno, es todo doctrina Monroe, es la injerencia de Estados Unidos en el resto de los países americanos y con el protocolo de Roosevelt, que obviamente lo que hace es le da posibilidad a Estados Unidos a ingerir en políticas internas. Aparte, cuando Estados Unidos propone esta nueva doctrina en donde las Fuerzas Armadas comienzan a combatir al narcoterrorismo o al terrorismo, porque en Argentina Bullrich y Petri, que es la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, luego de que vino el jefe de la CIA en 2024, marzo, creo que el 31 de marzo de 2024, que vino Burns, al otro día salen a hablar de esta supuesta ley contra el narcoterrorismo. Claro. No, me dice que se perdió la conexión. Perdón. Entonces, es toda la misma doctrina, ¿no? Viene impulsado por Estados Unidos y lo que hace es que después ellos te envían elementos militares para adiestrarte en combate contra narco y obtención de inteligencia contra narco y también te mandan a la DEA y al FBI. Entonces tenés todos los aparatos de inteligencia cooptados y los resortes de decisión a nivel político, tanto sea municipal, provincial o nacional, seriamente afectados por Estados Unidos. Claro. Y hablando de Argentina más específicamente, quiero hablar de la figura de Milei porque es un personaje que causa mucha tensión acá en Italia. O sea, sabemos que es amigo de Meloni, eh, pero es un personaje que realmente está capturando mucha atención y que quiere, o sea, hay muchas fuerzas políticas que quieren emularlo aquí en Europa. Eh, Milei está tratando, hablamos ahora del narcotráfico, está tratando de modificar una ley, que es la Ley de Seguridad Interior. Si nos puedes hablar un poco de eso. Y también de la ley de bases. ¿Qué comportarían estas modificas y en qué óptica están hechas? O sea, ¿es realmente un agente extranjero Milei o es simplemente un títere, una persona que está puesta ahí, pero no, o sea, no es de tanta relevancia, digamos? Yo no lo veo con la capacidad para ser agente, sí entiendo por gente allegada a Milei que conozco, gente muy allegada a Milei que conozco,
que me dijeron que él no era así y que esto se dio vuelta de golpe. O sea, su posición con respecto a Malvinas siempre fue la misma, no le importa. Su posición con respecto a la soberanía también fue la misma porque no le importa, porque él no cree en la soberanía, ni cree en las fronteras, ni en las banderas. Él lo dijo. Es transhumanista. Para él la comida no tiene ningún gusto. Si por él fuese, tomaría una pastilla diaria que suplante al alimento. Viene con gente internacional con respecto al transhumanismo, así que eso no nos llama la atención. Lo que llamó la atención fue este cambio hacia el sionismo, que básicamente es el acercamiento con Elstein y Wertheim a la Chabad Lubavitch. La Claro. Chabad Lubavitch tiene un rol central en la política de Milei y en la política argentina, donde la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, está prácticamente co-gobernando con Argentina, hace eventos en la Policía Federal, hace eventos con las Fuerzas Armadas, con la justicia. A varios jueces, inclusive de la Corte Suprema, la Beneverid le ha otorgado premios. Entonces, Argentina está muy infiltrada por lo que es el sionismo, especialmente por la Chabad Lubavitch, que también tiene lazos con el PRO de Macri, con la Ciudad de Buenos Aires, a través de Elstein, y la Beneverid y la DAIA, al punto que el símbolo de la DAIA es prácticamente igual al del movimiento Patagonia Argentina, donde Nacho Torres fue elegido presidente. Ahora la Patagonia Argentina tiene un presidente desde el año pasado. Su símbolo era igual al de la DAIA y por presiones en redes sociales cambiaron el signo. Milei, hay que tener en cuenta que cuando él asumió, recibe a Zelensky. Yo personalmente a Milei lo llamo el Zelensky argentino. Recibe a Zelensky y le da el Hanukkah, el candelabro judío, que después Zelensky, un año más tarde, en una fiesta judía, lo utiliza. Eso es bastante importante. Milei a nivel geopolítico no entiende nada, no entiende de política internacional, pero la gente que está con él sí entiende y quiere cambiar, como me habías dicho, lo que es la ley de seguridad interior, específicamente la ministra Bullrich y su segundo, que es el ministro de Defensa Petri. Por eso Bullrich acaparó lo que es seguridad y defensa, y Bullrich está muy relacionada con Yanko, obviamente, con su esposo, y con Montoto, que Montoto es un gran operador de la embajada británica, de la embajada estadounidense y la embajada israelí, y que entiendo tiene un frente con el que hace negocios entre Fuerzas Armadas Argentinas y las Fuerzas Armadas israelí, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas Argentinas tienen equipo obsoleto y casi todos los sistemas de armas son acondicionados por empresas israelíes. Entonces, el cambio de seguridad interior viene con la parte de narcotráfico que hablamos anteriormente y con esta necesidad que tienen de degradar a las Fuerzas Armadas hacia una función policial para que la defensa, en términos generales, la ejerza Estados Unidos y Gran Bretaña en el Atlántico Sur y nosotros no seamos un posible problema futuro. Claro. Esto es fundamental entenderlo porque es una cosa que puede pasar aquí también en Europa, sobre todo en los países, digamos, menos alineados al anglosionismo. La última pregunta que quería hacerte, en realidad se va a conectar a un tema que ya tocamos, que es el tema de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, que es sobre el radar Tolwyn. ¿Qué nos podés decir sobre esto y qué rol tiene en la guerra contra China y contra Rusia? Bueno, es realmente muy importante. En Argentina tenemos dos estaciones de espacio profundo, una es en la China Neuquén, después tenemos una de Europa, de la Comunidad Europea en Malargüe. Ambas tienen antenas para lo que es telemetría, seguimiento y control. Y después tenemos en Tolwyn, que se instaló durante el kirchnerismo, para aclarar,
el kirchnerismo, el peronismo moderno, el Partido Justicialista, es tan anglófilo como Milei, ¿no? No hay ninguna Sí, diferencia. El peronismo tiene operadores de Gran Bretaña y del sionismo dentro del peronismo muy fuertes, muy fuertes. estoy de acuerdo. Y bueno, durante el kirchnerismo se instaló el radar en Tolwyn, que viene a llenar un espacio vacío estratégico en lo que es seguimiento de satélites en órbita LEO. Se dice que es un radar banda S, nosotros lo llamamos un elemento de guerra electrónica, pero Leo Labs lo llama un radar de banda S que hace seguimiento y control de satélites en órbita LEO. La órbita LEO, recordemos que es la órbita más baja cercana a la Tierra, donde están, por ejemplo, los satélites Starlink. Claro. Donde son satélites de comunicaciones, satélites de fotografía o espionaje. Fundamentales para la vida de todos los días. Exactamente. Y fundamentales para lo que es la guerra multidominio. En lo que es la guerra multidominio, los satélites y el espacio ocupan el espacio más alto. O sea, de ahí es que, por ejemplo, los F-16 argentinos, hay una modificación desde 2024 en donde muchas aeronaves pasan a conectarse con satélites en órbita LEO a través de lo que es el PWSA, que es un avance muy, muy importante de Estados Unidos en lo que es comunicación satelital. Entonces, por ejemplo, los F-16 MLU argentinos, si vienen con el kit de PWSA de Harris, de L3 Harris, perdón, de la empresa Harris, podrían conectarse a satélites estadounidenses o de la OTAN en tiempo real, y esto haría que los misiles británicos y todo elemento de la OTAN sepa la posición real de nuestros F-16 en ese momento. Pero como la idea, como te dije, es que Argentina sea parte de la defensa contra la penetración Rusia y China Atlántico Sur, los F-16 MLU entran dentro de este contexto. Entonces, para que se entienda, los F-16 antes de esto tenían una capacidad que es el Link 16, que son unas cuantas cientos de kilómetros, que es alcance visual. Ahora con el PWSA, bueno, ahora ya tiene el alcance global. No es más el Link 16 con alcance visual. Entonces lo pueden integrar en otras plataformas, dentro de lo que es lo que es guerra multidominio, que es lo que viene ahora, lo que se está llevando a cabo. Especialmente lo vimos muy, muy fuerte en la guerra entre India y Pakistán con la ayuda china. Bueno, eso es lo que va. Volviendo al radar, los satélites en órbita LEO tardan aproximadamente unos 120 minutos en dar una revolución a la Tierra. Parte de eso no estaba siendo registrado porque no había estaciones terrenas en América del Sur. Entonces, se ha hecho lo imposible para remover esta estación terrena de Leo Labs, pero tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno de Milei se niegan a hacerlo. Lo importante es que esta plataforma, que tiene uso dual civil-militar, firmó contrato con el Ministerio de Defensa británico y aparte se sabe que estuvo haciendo el seguimiento de 2 satélites militares rusos. Yo fui el último que pudo sacar una fotografía cuando se denunció la instalación de este radar. Pude ingresar al software de Leo Labs de manera legal, lo aclaro, y sacar una captura de lo que se veía desde Tierra del Fuego hacia el cielo, ¿no? Y después de eso cortaron la posibilidad de que argentinos o cualquiera pueda ingresar a ver el cielo argentino desde Leo Labs. Así que eso ahora viene, te lo me echo con una cosa más. Se sabe que fuerzas especiales norteamericanas van a empezar a entrenar en Argentina. El ejercicio se llama Daga Atlántica, Atlantic Dagger. Entonces la idea es que las tropas especiales estadounidenses repliquen lo que ya están haciendo en Chile, así que supongo que va a venir el 7th Special Operations Group, y se instalen en Tierra del Fuego para tener control total territorial de lo que es Tierra del Fuego. El sur de Chile es Punta Arena,
y así evitar lo que ellos llaman la penetración británica. Y acá entra en juego Tierra del Fuego, que es muy importante, que muchos argentinos tienen mucho miedo, incluso yo, de que en algún momento pase a manos anglosajonas. Y con un cambio que Milei hizo hace poco, en donde le saca a Tierra del Fuego una capacidad que tenía para tener ingresos extras o evitar algunos impuestos. Esto hace que básicamente se vacíe Tierra del Fuego. Claro. Lo correcto hubiese sido una transformación laboral y de las pymes, o sea, un plan estratégico de 5 años por lo menos para la transformación de estas industrias, pero no, lo hicieron de golpe. Entonces esto lo que va a llevar es a que se despoble Tierra del Fuego. Aclaremos que estuvo el jefe del Comando Sur, el almirante nuevo, haciendo una visita a Tierra del Fuego hace aproximadamente un mes, donde se habla de la famosa base naval integrada. Claro, porque digamos, la estrategia económica de Milei es complementar, digamos, a los planes militares que tiene Estados Unidos y que tiene Gran Bretaña en ese sector del mundo. O sea, con la liberalización del mercado entran las importaciones y los productos nacionales que se producían en Tierra del Fuego ya no tienen razón de existir. Si estoy entendiendo bien. Correcto. Y se despobla Tierra del Fuego, obviamente. Y se despobla porque Tierra del Fuego se pobló justamente por las fábricas que había instalado en los años, en las últimas décadas, digamos, todos los gobiernos. Claro, es un tema muy importante, es fundamental, digamos, el de la demografía para Argentina, porque recordamos que Argentina es un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados y con una población de solo 45 millones, o sea, la densidad habitativa es muy baja y esto hace posible, digamos, la penetración extranjera en su territorio. Esto siempre pasó. Y hay una caída en la natalidad que es terrible, que se viene dando desde la época de Cristina Kirchner, cuando empezaron con... Bueno, aclaremos que el kirchnerismo es una copia del Partido Demócrata estadounidense. Sí. Y siempre le digo a los peronistas, mis colegas amigos peronistas, les digo, si el peronismo no vuelve a ser peronista, de derecha y nacional, Claro. olvídense que el Partido Justicialista vaya a existir, porque ahora no son más que una extensión del Partido Demócrata en Sudamérica. Claro, que es lo que quería Perón. Hoy vemos el peronismo se transformó en lo que querían los peronistas sin Perón, digamos. El tercer peronismo de Cámpora. Una lástima, la verdad. Bueno, muchas gracias, José. Estamos en conclusión. Te agradezco muchísimo de habernos dado tu disponibilidad y tu precioso aporte. Hablaremos nuevamente si estás disponible para hacer otra intervista. Io saluto tutte le giubbe rosse e vi invito a seguire intanto il canale di José, di cui vi lasciamo il link in descrizione, e poi anche tutti i nostri contatti che vedrete nella sigla. Un saluto a tutti voi, alla prossima puntata.